Vamos a abrir nuestra Biblia, palabra del Señor. Efesios 5, Efesios 5, ¿se acuerda dónde estaba? Aunque estudiamos las diferentes iglesias en el Apocalipsis y nos habla de esta iglesia de Éfeso, y nos dice la palabra del Señor que era una iglesia la cual se esforzaba, la cual trabajaba arduamente, pero y dice que se esforzaba mucho y hacía muchas cosas en el Señor. Pero si se acuerdan, ahí dice que tenía algo en contra de esta iglesia. ¿Se acuerdan qué dice? ¿Qué ha perdido qué? Su primer amor, ¿no? Dice la palabra del Señor: tengo una cosa contra ti, que has perdido el primer amor. En otra versión dice que no me aman a mí, ni se aman unos a otros. Entonces, ahí vemos que esta iglesia que vamos a ver, los hermanos, ya esta carta a los Efesios la escribe el apóstol Pablo, y nos dice que, en el Apocalipsis el apóstol Juan es el que escribe este libro, y dictado por el Espíritu Santo, y esto dice sobre esta iglesia, que trabajó arduamente, que hizo obras en el Señor, pero que se había estado alejando del amor de Cristo, que se había enfriado esta iglesia. Entonces, poniéndome un poquito a hablar al Señor, yo: Padre, ¿qué quieres tú que reciba tu iglesia este día? Y pues el Señor me llevaba a la carta de Efesios, y si usted lo lee desde el principio, es una carta pues que está invitando a los hermanos a que cambien de manera de vivir como eran antes. Dice que antes nosotros éramos, le dice me tomo también parte de esto, que antes nosotros éramos oscuridad o éramos tinieblas, pero ahora venimos a la luz admirable de Cristo. Entonces vamos a ver Efesios 5, y vamos a empezar a leer desde el 8. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensato, sino entendido, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Empezamos con la historia de esta iglesia, que aquí pues vemos que primero fue la carta de Pablo a los Efesios, y después al apóstol Juan escribe Apocalipsis, y ahí escribe la iglesia. Entonces aquí podemos ver en la palabra del Señor, dice:
Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andando como ¿qué? Como hijos de luz. Le decía, por mi parte, yo tomo parte de esta palabra porque pues no caminaba en luz, como dice la palabra del Señor, porque no conocía al Eterno. Y yo creo que varios de nosotros hemos venido al camino del Señor, hemos llegado al conocimiento del Señor y Él nos ha cambiado nuestras tinieblas en luz admirable que es Él. Pero dice aquí que antes nosotros nos conocíamos o andábamos, éramos o eran tinieblas. Entonces imagínense cómo andábamos en esos tiempos. Entonces, esta palabra es para meditar qué estamos haciendo en nuestra vida el día de hoy. Aquí en esta palabra dice que aprovechemos el tiempo porque los tiempos son peligrosos, son malos. Y si podemos ver, la humanidad cada vez es pues más indolente y está cumpliendo lo que la palabra del Señor nos está profetizando en el Apocalipsis. Y la palabra del Señor dice que cuando sea esto, Cristo está por venir. Cristo está a las puertas y todos lo sabemos. Y yo creo que nos han predicado que Cristo viene. Y yo creo que es el mensaje más pues predicado y es lo que tenemos que hacer. Predicar que el Señor viene y que hay solamente un camino en el cual podemos tener la vida eterna, en el cual podemos tener esa salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero aquí en esta lectura podemos ver que aún los hermanos o la iglesia de Éfeso estaba pasando por un momento o por una prueba difícil, en la cual ahí dice que no se amaban los unos a los otros. Entonces vemos que el apóstol Pablo aconseja a esta iglesia. Si usted puede leer desde el 1, empieza a decirles cómo viven los impíos o los que no conocen al Señor y cómo tenemos que vivir nosotros que conocemos al Padre. Y todas estas cosas que menciona aquí, no las menciona porque pues se le ocurrió o porque andaba muy bien la iglesia, sino porque algo vio en el apóstol Pablo que esta iglesia estaba, no sé, de alguna manera copiando el camino del Señor. Y vemos que aquí dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, que debemos de andar caminando como hijos de luz. Entonces quiere decir que hay hijos que no andan caminando como hijos de luz. Y yo creo que no solamente fue esa iglesia la que pues pasó esto, sino que tal vez nosotros acá en el Centro de Intercesión, alguna vez nosotros hemos lacrado en nuestro camino con el Señor. Y es entendible porque la palabra del Señor dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Como nuestra humanidad o nuestra carne se duele, nuestros sentimientos nos sienten. Lo que el ser humano está diseñado para eso, ¿verdad? Para sentir, para tal vez el dolor o el sentimiento que tenemos nosotros, tal vez por alguna situación que no está en nuestras manos. Y a veces hemos pensado decir, ya hasta aquí, los problemas vienen y incluso tal vez no puedes ni adorar al Señor. A mí me ha pasado y yo creo que es el camino que hemos o tenemos que transitar los cristianos en el Señor. Podemos ver testimonios que vienen en la palabra del Señor. Puede decir un profeta que dice, yo veo cómo prosperan los allá afuera, y yo que te sirvo, yo que pues oro, te conozco, y sin embargo yo veo que cada vez estoy más o peor. Dice, por un poquito pensé dejar al Señor, el camino del Señor. Pero aprendimos hace pues, ya casi 15 días, el domingo antepasado, por las propiedades ¿se acuerdan quién fue la primera piedra? ¿Cuál? Jaspe. Jaspe se me quedó un poquito ahí pegado, todavía hay que estudiarlo mejor, pero dice que esta piedra, así es. ¿Qué esa característica tiene esta piedra de jaspe? Que a veces dice, ya no quiero nada, ya no más.
y veíamos que era representado ¿con qué apóstol? Con Pedro. ¿Y se acuerdan que cuando el Señor le dijo, que dice que sus discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y que los 12 que estaban con él, pues yo creo que más íntimamente, y le dice Jesús, ustedes también quieren irse? ¿Y qué respondió el apóstol Pedro? No iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y si podemos ver la vida de este Pedro, y vemos la característica de esta piedra que estamos estudiando, pues sí es similar. Y estamos hablando del apóstol Pedro, el cual pues, fue el primero que predicó el evangelio y ganó 5,000 almas. Eso ya fue cuando andaba caminando como hijo de luz. Pero vemos que atrás en la vida, donde aún conocía al Señor, dice que en la palabra del Señor dice que lo negó. Y tal vez este apóstol es más conocido por esta situación de que pues tal vez alardeó y dice, no, si yo es necesario, yo iré a la muerte contigo, si es necesario, yo moriré contigo. Y muchas veces es nuestra situación también nosotros. Tal vez prometemos a veces cosas al Señor y decimos, si es necesario, yo me muero por ti. Si es necesario, yo estaré ahí aunque no trabaje. Si es necesario esto, si es necesario lo otro. Pero podemos ver que este apóstol, y no con esto digo, pues estate tranquilo, fallen al Señor, no hay problema, no, sino también trajo consecuencias. Entonces hay que estar prestos y hay que estar a las vivas y no pasar por esto. Dice, hablábamos hace tiempo que las cosas están escritas aquí en la palabra del Señor para que nosotros aprendamos a cómo dirigirnos con el Señor, cómo acercarnos, cómo platicar con el Señor. Podemos ver los errores que hubo con los apóstoles y esos errores no cometieron nosotros. Pero como decía, o como dice la palabra del Señor, dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Cuántos en realidad andamos caminando en verdad? Aquí nos han enseñado a no mentir. Al pastor algo vio o algo le hizo sentir el Señor nos conoce. ¿Cuántos hemos llevado a la práctica todo eso? Yo creo que los que tomamos la palabra del Señor en ese tiempo, hemos estado practicándola y ahora lo veo en mi persona, ya se me hace más difícil mentir. Antes hacía una mentira y como si nada. Pero cuando tú tienes el conocimiento del Señor y cuando ya la palabra del Eterno se le fue revelada a tu corazón, ya se te hace un poco más difícil andar en ese camino de oscuridad, como dice la palabra del Señor, o ser esa oscuridad que teníamos nosotros, porque cuando nosotros no andamos en verdad, estamos en el camino o somos oscuridad, o en el camino de la oscuridad. Entonces, podemos ver que el Señor tiene misericordia de nosotros. Esta iglesia lo pasó, por eso lo está diciendo aquí, y el apóstol Pablo lo está diciendo, cuídense de que anden así como al Señor le agrada. Porque antes vivimos en otros caminos o éramos diferentes, pero ahora con Cristo ya somos hijos de luz y tenemos que andar en verdad, como dice la palabra del Señor. Dice el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuántos sabemos que le agrada al Señor? Amén. Y yo creo que, bueno, aquí dice comprobando. Otra versión dice que investiguemos qué es lo que le agrada al Señor. Investiga. Pero muchas veces nosotros como seres humanos o como cristianos nos quedamos con lo que nos dice el que está al frente, con lo que escuchamos. Y no investigamos al Señor quién le gusta. Tal vez del hermano le gusta una cosa, pero como sabemos y dice ese dicho, ¿no? que cada cabeza es un mundo. Y no lo que le agrada al Señor de lo que hace el pastor, le agrada lo mismo que yo haga como mi pastor, sino somos diferentes y nos vemos en las características, como repito, estamos estudiando estas piedras y son diferentes características. Y son diferentes piedras
diferentes propiedades y no todas sirven para lo mismo. Entonces tal vez vemos a las personas que están al frente y dicen, pues qué bien se mueve el Espíritu del Señor con esta persona que está al frente y está predicando la palabra del Señor, que está danzando, que está tocando. Pero todos somos diferentes. ¿Qué le agrada al Señor que yo haga? En ciertas cosas es una misma cosa. Dice que es la unidad la que le agrada al Señor. En la iglesia somos un cuerpo, pero también personalmente hay cosas que nosotros debemos investigar. ¿Qué te agrada de mí, Señor? Y muchas veces tal vez pues venimos, pero y creemos que le estamos agradando al Señor con lo que estamos haciendo. Y yo creo que sí, pero no es lo que tu esencia debe de darle al Señor. Y no por nada el Señor nos está poniendo este estudio de las piedras, de que nosotros podamos ver. Yo le platico a una persona de que estamos viendo todo esto y dice, yo nunca he oído de las piedras. Y le damos gracias al Señor porque nosotros estamos viendo todas estas cosas, nos está revelando las cosas. Y luego está esta palabra, dice que andamos en verdad cuando una piedra dice que no da el brillo que debe de ser, o que tiene esa propiedad, tiene que estar detallando más, nos decía en la enseñanza. La que vimos la segunda, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuál? Zafiro, que esa es la que le están tallando mucho, para que saque las propiedades. Y tal vez estos hermanos eran como esta piedra. Y por eso le está diciendo al hermano, anden en verdad, anden en justicia, como le agrada al Señor. Dice 10, a veces es lo que leímos, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repelerlas. Aquí nos dice que si nosotros participamos de las obras de las tinieblas, que son las que se hacen en oculto, no trae nada bueno, al contrario, trae cosas malas a nuestra vida. Y dice que la luz después de un tiempo nos va a sacar a la luz, se van a hacer visibles. Den un aplauso al Señor y dígale al Señor que bueno eres. Y aquí la palabra del Señor dice que no participemos o no participen en las cosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué nos dice que las reprendamos? Tal vez ahí en esta iglesia estaba haciendo algo en oculto las personas, los hermanos, y se hacían de la misma forma. Entonces hay un dicho que dice que se le llame al pan y vino. Hay veces que nos decía, o hemos aprendido, aquí tenemos un montón de enseñanza que decía que son obras blancas de la carne. ¿Sí, así es, pastor? De las obras buenas de la carne. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Que tal vez nosotros estemos en luz, pero no estamos haciendo lo que el Señor agrada. Dice el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Todo lo que se hace en lo secreto es vergonzoso. Todo lo que se hace en lo secreto es para el Señor es oscuridad, para nosotros no es bueno. Dice, aún es vergonzoso platicar lo que hacen en lo secreto. Usted siempre o sabe o se ha preguntado qué se hace en lo secreto. Aún incluso hermanos hay que hacen cosas en lo secreto. Tal vez en el trabajo se le hace fácil agarrar un poco de lo que está trabajando. ¿Y cómo se hace cuando agarras algo que no es tuyo? Que nadie se dé cuenta, así como que en secreto. Y yo lo digo porque conozco una persona, no es de la iglesia, pero así lo hace.
Los secretos, y dicen, no, ni se dan cuenta. Pero eso es obra de las tinieblas, obra de que no tiene nada bueno. Imagínense, si le preguntan a esta persona, así como la gente pregunta, ¿no? ¿Qué religión profesas? Y él diría, bueno, yo soy cristiano. Y luego ya sabe que las personas, y en tu iglesia te enseñan eso. Todos los cristianos son así. Entonces eso no nos trae nada bueno al Señor, sino que dice que aquí, que nosotros andemos como hijos de luz, y que andemos en la luz. Dice el 13, pues todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Para que nosotros podamos dejar estas malas prácticas, tal vez, como les decía este hermano, nosotros, en el Señor, yo creo que nadie hace cosas así, pero por algo el Señor está trayendo esta palabra. ¿Qué cosas hay en lo secreto? ¿Qué cosas hay en las tinieblas que nadie sabe? En tu corazón, en tu mente. Tal vez dices tú, no, yo no hago nada en lo secreto, ni robo, ni hago daño. Pero en tu mente, ¿qué cosas piensas? Y ahí es donde están más secretos, porque el único que sabe qué es lo que estás pensando eres tú y el Señor. Para el Señor no hay nada secreto, pero aquí dice que está en lo secreto, sé que la palabra del Señor que hace en lo secreto, se refiere a eso, porque para el Señor no hay nada secreto, Él todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. Si tú, dice la palabra del Señor, si yo me escondiera en una piedra, abajo de piedras, ahí estás tú. Si yo me fuera hasta el monte más alto, ahí estás tú. Entonces no nos podemos esconder en el Señor, para Él no hay nada secreto en nuestra vida. Pero es un secreto que nosotros y con otras personas hacemos en secreto. Aquí el Señor nos está invitando a esto, que no hagamos esto a lo secreto, dice el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En otra versión dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Jesucristo te alumbrará. Jesucristo será tu luz. Imagínense aquí cómo nos dice la palabra del Señor, que haciendo estas cosas de las tinieblas y a escondidas, algunos están dormidos, otros están muertos. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos la luz de Cristo. Y le digo, esta carta no fue para fue para la iglesia de Éfeso. ¿Qué cosa vería o el Señor o el apóstol Pablo que les incita a esto? Y que le está diciendo que se despierten porque están dormidos y que se levanten de entre los muertos. Haciendo estas cosas estamos dormidos, y más aún algunos muertos. Entonces aquí la palabra del Señor nos incita de que andemos en la luz. Andando en la luz, nosotros dice que aquí y te alumbrará Cristo. O sea, cuando nosotros tenemos esa luz de Cristo, ya no tenemos por qué estar dormidos, ya no tenemos por qué estar entre los muertos. Escuchamos una palabra y dice, tú eres, aquí dice que en el principio dice, en el 5:1, dice, ser pues imitadores del Señor como hijos amados. ¿Usted ha visto algo que es una imitación? ¿Sí? ¿Qué es una imitación? Y mi cabeza, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es una imitación? Copiar las características y materiales. Ajá. Es idéntico, pero no es original. Aquí dice que nosotros somos imitadores de Cristo. Tal vez porque aquí en la tierra nunca vamos a poder ser hasta que el Señor nos perfeccione,
a la altura de Cristo, pero sí dice que seamos imitadores de Cristo. Entonces dice esta palabra, dice, cuando tú vayas en la calle tienes que ver a Cristo, o sea, no es Cristo, no soy yo Cristo, pero tiene que ver a Cristo en mí, porque yo soy imitador. Y alguna cosa que es una imitación es idéntica, solamente la marca es la que lo identifica, este es original, este no. Pero cuando algo es una imitación es igual, idéntico. Entonces nosotros, si imitamos a Cristo, debemos ser idénticos a Cristo, que la gente aún al vernos pueda llevarse una bendición, que al vernos pueda decir, tú tienes algo que no la gente tiene, cualquier gente tiene. Tú tienes algo que no sé qué, dice por ahí. No sé si le ha pasado luego, bueno, es que la gente se junta con la gente que los espíritus creen que se llaman, no sé. Yo veo a veces personas que tienen ahí, luego en la calle, que están, hable, y pues no están diciendo nada productivo, nada de edificación a su vida, pero ahora sí están hablando y se entienden muy bien. Entonces, que vean lo que el Señor tiene, que te entienda o entiendan lo que tú tienes en ti, que tú eres la imitación de Cristo. En otra porción de la palabra dice, sean imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Y dice también Pablo que él tenía por basura todo lo que tenía por ganancia, por ganar a Cristo. Y eso es algo que lo identificaba mucho a Pablo. Entonces, que algo nos identifique. Eso lo identificaba a Pablo. Nosotros, ¿qué nos va a identificar? Que él daba todo por Jesucristo. A nosotros, ¿qué nos va a identificar? Tenemos que tener una identidad, tenemos que tener algo que te identifique. Yo creo que es Cristo, todos. Pero esto que hace Pablo, no cualquiera lo hace. Yo decía, ¿sabes qué? Yo ni presumo de lo que yo sé. Dice, que él fue, pues, llevó todos los puntos de la ley al máximo. Dice, fariseo de fariseo. El conocimiento avanzaba mucho de mi época. Pero todo esto lo tengo como basura para ganar a Cristo. Entonces, esto es lo que el Señor quiere para nosotros, que andemos en luz como Él andaba en luz, y que andamos en luz como Pablo andaba en luz también, porque Él era imitador de Cristo. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo en estos días. Yo diría que no. Por toda la tecnología que tenemos alrededor y que tenemos en nuestras manos, ponemos mucho el tiempo en esas cosas. Luego el Señor no sé qué es lo que tiene para nosotros en esta noche, pero lo que nos está diciendo, aprovecha tu tiempo. En otra escritura dice, escudriñan las escrituras porque en ellas ustedes piensan que tienen la vida eterna, y sí, o creen que tienen la vida eterna, y así es. Pero si nosotros no escudriñamos las escrituras, no vamos a saber qué es la vida eterna. Y sabemos que es la vida eterna, ya nos han dicho y lo hemos visto, que conozcamos al Señor, dice Jesucristo, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único que lo es verdadero. Y nosotros ya conocemos al Todopoderoso, y debemos de andar o disfrutar la vida eterna. Dice que aquí dice que aprovechamos este tiempo porque los días son malos, y podemos ver estos días son malos, donde quiera hay pues indolencia, donde quiera hay asaltos, donde quiera hay asesinatos, donde hay malos físicamente, pero también son malos espiritualmente. El enemigo se está moviendo de una manera impresionante, hermano. Dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados y huestes de maldad.
Y eso se está moviendo allá afuera, pero impresionante, y cosa que a veces no alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro confort. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando bien el tiempo. Si estudiáramos la palabra del Señor, nos daríamos cuenta qué está pasando allá afuera. Cómo se está moviendo el enemigo de una manera fuerte en los niños, en los hombres grandes, en toda la humanidad. Y lo que está usando es la tecnología. Ahora ya he viajado un poco dentro y toda la gente va así. Yo creo que hasta se pasan de la estación donde iban a bajar, pero todo nos está consumiendo la tecnología que tenemos en nuestras manos. Y no es mala. ¿Por qué? Porque si ahora tú quieres investigar algo acerca de la palabra del Señor, pues tú te metes ahí y lo investigas y te dicen ahí estudios que han hecho personas en mucho tiempo, que tú en un ratito la puedes adquirir. No es mala, lo malo es que estamos perdiendo el tiempo, no estamos aprovechando ese tiempo. Si aprovecháramos ese tiempo en investigar ahí en esa tecnología lo que dice la palabra del Señor. He escuchado a un hermano que dice, lo platicaba con él, y dice, nosotros tendríamos que tener más conocimiento y más, o seríamos un poquito más, pues, ¿cómo le diré? De lo que era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, lo que él tenía era, pues, el Espíritu Santo de una manera impresionante, pero nosotros tenemos mucho conocimiento y lo que nos hace falta es el Espíritu. Imagínense con el Espíritu y teniendo el conocimiento que podíamos aprovechar el tiempo en estudiar la palabra del Señor y ya no solamente como viene en la palabra, sino investigarle y ver en qué realidad se está poniendo esto en la palabra del Señor. Y usted busca, hay muchos estudios muy buenos. Hay otros que sí debemos de tener cuidado de que pues van por otro lado, pero eso también tenemos que tener cuidado en la tecnología, porque también muchos predican cosas que no son. Pero dice la palabra del Señor que nosotros tengamos cuidado de eso. Entonces dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un insensato no sabe cuál es la voluntad del Señor. Y no conocemos, bueno, lo digo por mí, no conozco del todo cuál es la voluntad del Señor, conozco parte de cuál es la voluntad del Señor. Pero dice aquí, dice, por tanto, no seáis insensatos. Y eso me quiere decir que algún punto, una parte de mi vida, o de lo que soy yo, está todavía con esa insensatez. Cosa que debemos de decir al Señor que siga trabajando en nosotros y que podamos no ser insensatos. Insensatos a veces podemos poner como que la palabra del Señor, bueno, así dice, pero pues, ni bien ni mal para mí. Pues dice el Señor aquí en su palabra, pero pues, no pasa nada. Eso es una insensatez cuando tomamos la palabra del Señor en vano, cuando tomamos la palabra del Señor, sí, pues esto está diciendo la palabra del Señor, pero yo digo esto y yo hago esto. Pero dice aquí, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad solamente la vamos a obtener o saber cuando nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros nos estamos al frente, decía nuestro pastor, que nosotros debemos de ser el conducto para que la gente conozca, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Conozca la palabra. Ahora nosotros aquí tenemos clases, tenemos mis sobrinos luego pasan aquí también que van a la iglesia y dicen, ¿qué están haciendo? Vamos, estamos en clase. Y les interesa porque dice, ¿de qué están estudiando? Y yo les platico que estamos estudiando cómo debemos de orar correctamente, porque a veces, o más bien todo el tiempo hemos orado, pero como entendíamos, pero ahora ya sabemos. Entonces esto es lo que nos hace entendidos. Ahora nosotros ya entendemos cómo orar. Aquí dice la palabra, si no entiendo, de
que nosotros seamos entendidos en cuáles las cosas cuál es la voluntad del Señor. ¿Usted cree que la voluntad del Señor no es que usted ore al Señor o al Padre como ya con sabiduría, como entendido en esa área de la oración? Yo creo que Él se agrada de cada uno de los que hemos tomado esta clase y hemos investigado y hemos estudiado. Tal vez hemos aprovechado un poquito el tiempo ahí en estar viendo el libro y estudiando las lecciones. Hemos aprovechado bien el tiempo. Y Él se agrada de lo que usted y yo aprendemos y que ya nos podemos dirigir pues correctamente al Señor. Pero si no lo hacemos, aquí vemos que dice, pues están durmiendo. Y si lo podemos ver hacia atrás, ¿cómo orábamos? No teníamos conocimiento. Sí, parece que estamos durmiendo en esa área de la oración, o estábamos durmiendo en esa área de la oración. Estábamos como muertos orando. Usábamos mucho las repeticiones y ahora no, ya podemos orar como hijos, ya podemos orar como entendidos en la palabra del Señor. Pero esto solamente pasa cuando nosotros aprovechamos el tiempo y agradecemos al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha puesto estas escuelas, clases, como lo podamos decir, para que nosotros seamos entendidos en la palabra del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Fíjense que platicaba con un pastor allá por Chaco, que es un conocido que lo conozco hace un tiempo, y me decía, mi hermano, todos sabemos que hay guerra en Israel, dice, y el Señor dice que lo que pasa en Israel no empezará o nos afecta a nosotros como iglesia. El Señor hay guerra en Israel y creo que hay guerra en la iglesia espiritual, no físico, pero hay guerra en la iglesia. Y nosotros sabemos que pues, eso siempre ha existido, ¿verdad? Que siempre el enemigo nos hace guerra. Pero fíjense que no es muy descabellada la idea, o lo que él me platicó, no es cierto. Y tal vez nosotros durmiendo, como dice aquí la palabra del Señor, estamos durmiendo y ni siquiera sabemos. Digo, pues sí, tiene razón, pero yo no lo había pensado así. Que allá hay guerra y aquí entonces hay guerra, siempre lo hemos tenido, pero tal vez ahora se está moviendo más o algo va a pasar, porque dice que el reloj de la iglesia es allá el pueblo de Israel. Entonces, hermano, no hay que estar dormidos, hay que despertar, hay que levantarnos entre los muertos. Tal vez no nos damos cuenta cómo está pasando el tiempo y nosotros estamos pasivos. Que nosotros estamos ahí como que en nuestro confort. Hay muchas buenas intenciones que a veces se nos vienen a la mente. Yo quisiera un tiempo, a mí me daban ganas de ir a repartir folletos, pero se quedó una intención, porque nunca lo hice. Y a veces nosotros así nos pasa, tenemos intención de hacer cosas para el Señor. ¿Qué podemos hacer para el Señor? ¿Qué es lo que es agradable al Señor? Yo creo que los que danzan aquí, el Señor le agrada. Pero ¿qué otra cosa más es agradable al Señor? ¿Qué otra cosa más puede decir? Yo voy a hacer esto porque el Señor le agrada que yo le haga esto. Pero sin embargo, a veces estamos dormidos. A veces estamos como muertos ahí en nuestro lugar. Muchas veces lo hacemos por vanidad. Muchas veces lo hacemos porque pues ahí alguien nos puso. Pero acuérdense, hermano, que si tú estás en algún lugar, no fue porque a alguien le caíste bien, no, porque el Señor ahí te quiere. Y dice la palabra del Señor en la parábola de los talentos, que dice que a uno les dio 4, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Pero ¿qué hicieron aquellos que les dio
4 y 2 los multiplicaron. Y a esas personas les dijo: bien buen siervo, fiel en lo poco fuiste, fiel en lo mucho te pondré. Pero al otro que dijo: ¿sabes qué, Señor? Pues es que yo sabía que tú eres un hombre, pues, recto, eres un hombre, pues, que cosechas donde no siembras, y ya le empezó a decir cosas así al Señor de esos talentos. Le dijo: siervo malo, negligente, si sabías que yo era así, ¿por qué no diste ese talento a los banqueros? Y recibiría lo que es mío y todavía los intereses de lo que es mío. Pero si el Señor le dice que Él lo escondió, ¿cuántos de nosotros tenemos un talento o un ministerio que está bien escondido? ¿Por qué? Porque no va más allá de la iglesia. Está escondido aquí mismo en la iglesia, en las iglesias donde vamos. Ahí cualquiera puede mostrar su talento, su ministerio, pero solamente aquí está escondido. ¿Qué cosa más le agrada al Señor? ¿Y qué estamos haciendo? Dice la palabra del Señor en el 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos son llenos del Espíritu? Amén. Amén de amén, o amén de quién sabe. Amén. ¿Cuántos hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo? Amén. Fíjense que cuando agarran a alguien alcohólico, dicen que está con los efectos del alcohol, que el alcohol lo gobierna. O vemos que personas en este estado etílico que hacen cosas, pues, de cierto modo malas o tontas. Y aquí nos está diciendo: no nos embriaguéis con vino, porque cuando el vino toma posesión de ti, haces cosas que no debes de hacer. Más bien, ser llenos del Espíritu. ¿Y qué tenemos que hacer cuando somos llenos del Espíritu? ¿Usted ha visto un borracho? No los criticamos, pero es la realidad. Cuando viene un borracho habla puras incoherencias, puras cosas que no vienen al caso. Y eso es lo que hace el alcohol. Porque dice: no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Se los ha de haber dicho a estas personas el apóstol Pablo. Porque había algo de eso ahí en esa iglesia. Entonces podemos ver que en la institución de la cena también igual hacían. Dice que se adelantaban a comer la cena del Señor. Dice, y cuando unos vienen a comer, otros ya están ebrios. O sea, tomaban como si nada las cosas del Señor. Y yo creo que aquí también dice: no os embriaguéis con vino. Algo de eso había en esa iglesia: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes de ser llenos del Espíritu. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí: no busquen tal vez satisfacción en cosas así como el vino, porque hasta la palabra del Señor dice: el vino alegra el corazón del rey, el vino me da alegría. Pues no busquen tanto eso, sino busquen al Espíritu Santo del Señor, ser llenos del Espíritu. Tal vez en ese tiempo no conocemos bien las prácticas de las ciudades, que a veces pues tomaban vino y dice por ahí, ¿no? me dice: no, porque Timoteo dice o Pablo dice a Timoteo que ese vino no es malo. Y pues no es malo, pero hay la palabra del Señor dice que no nos embriaguéis con vino. ¿Qué te beneficia? Dice para el apóstol Pablo: todo me lícito, mas no todo me conviene. ¿Te conviene estar bajo las influencias del alcohol? No creo. Entonces aquí dice: ¿te conviene estar bajo las influencias del Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tú ahí vas a recibir cosas que no vas a recibir en el mundo, para empezar la vida eterna.
la compañía del Señor. Entonces, lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, que busquemos al Espíritu Santo, que dejemos las cosas carnales, las cosas de las tinieblas, las cosas, y yo puedo ver que las cosas de las tinieblas las podemos poner como, por ejemplo, las cosas humanas, las cosas que tal vez me satisfacen a mí, tal vez que me sienta bien a mí. ¿Quién no se siente bien irse a pasear y dejar por un tiempo la iglesia? Yo creo que al ser humano, pues tal vez hasta anhela eso, ¿verdad? Pero aquí, como nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos amor hacia el Señor, pues decimos, bueno, yo me voy mejor a la casa del Señor, a servirle, a hacer lo que a Él le agrada, a descubrir otras cosas que a Él le agrada. Le dice que sean prestos para ver qué es lo que le agrada al Señor. Dice la palabra del Señor, y cómo lo vamos a lograr. Lo está hablando dentro de la iglesia, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Otra versión dice, haciendo música para el Señor en nuestro corazón. Dice, ¿cómo puedes hacer música en tu corazón para el Señor? Es cosa que hay que descubrir, ¿verdad? Pero esa traducción me llamó la atención porque no dice, como dice esta que estamos leyendo de Reina Valera, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Y en esta versión dice, haciendo música para el Señor en nuestro corazón. ¿Usted sabía que en su corazón puede hacer música para el Señor? ¿Cuántos se la ven? ¿Sí sabían? ¿Que pueden hacer música en su corazón para el Señor? ¿Sí? Nosotros no sabíamos. Ahora ya sabemos que nuestro corazón puede hacer música para el Señor. Entonces aquí nos está invitando a eso, y son cosas que descubrimos. Tal vez muchos ya sabemos o lo sabemos y muchos no. Dice, andando siempre, dice, y dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra ya no las habían dicho en las devocionales, que era dar gracias al Señor por todo. Y dice, no vas a darle gracias al Señor porque te está yendo mal, no le vas a dar gracias al Señor porque estás bien enfermo y ya estás ahí moribundo. Es decir, son las cosas, vas a dar gracias al Señor por todo lo que Él tiene para ti. Porque aquí nos dice que nos portemos y que busquemos y que investigamos y que hagamos lo que al Señor le agrada. Y usted cree que cuando usted hace lo que al Señor le agrada, va a padecer. Porque hay dos maneras, nos decía nuestro pastor hace tiempo, hay dos maneras de vivir la vida, ¿verdad? O de pasar estas pruebas. Una es estarte quejando que cómo te va mal, y cómo te va hacer esto, y que te falta todo, y dice, y hay otra manera que es la que nosotros debemos de hacer. ¿Se acuerdan? Estuvimos en la clase orando con mi hijo, uno, ¿verdad? Si tú te estás quejando de estos enfermos, no sé qué, y maldice y dice, y si entonces ahí vemos que se va a morir así, maldiciendo y no ni sanidad ni nada. Pero otra cosa es cuando tú tienes el Espíritu del Señor y dices, pues estoy pasando por esta situación. Pues dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El hambre, la enfermedad, tribulación, desnudez. ¿Y qué dice el último? ¿Alguien se acuerda? Dice que todas estas cosas somos más que vencedores. Ya puedes tú estar sufriendo y padeciendo, pero en esas cosas van a ser vencedor por medio del Espíritu Santo. Pero cuando vemos de la otra parte que se está quejando, ese nunca va a vencer nada.
Entonces el Espíritu del Señor nos ayuda a hacer esto, a vencer las cosas. Y el amor del Señor está ahí contigo. Estás enfermo, el Señor está contigo y el Señor te sigue amando por sobre todas esas cosas. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a ser vencedor en esa situación. Dice, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar gracias al Señor por las cosas que nos suceden con esta visión, ¿no? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo, no tenemos por qué estarnos quejando. Y muchas veces lo hacemos nosotros, nos quejamos que porque no hay dinero, nos quejamos que porque no alcanza, nos quejamos que porque estamos enfermos. Pero ¿por qué no vemos allá y lo que dice la palabra del Señor? El amor del Señor está contigo siempre. Que te hacen bullying, que te hacen menos. El amor del Señor está contigo. Que no te ama el hermano, que no te ama tu vecino. El amor del Señor está contigo. Y a veces es el que menos le hacemos caso en nuestras vidas. A veces llegamos hasta pensar, pues que ya no, Señor. Vamos a descanso. Pero el Señor siempre está ahí al lado de nosotros. Él dice en su palabra, dice que Él estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y en otra porción dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Y esas promesas se nos olvidan. Si estamos pasando por alguna situación, el Señor ahí está con nosotros. Si tal vez estamos en medio de la oscuridad, ahí está el Señor con nosotros. Si tal vez estamos durmiendo, ahí está el Señor con nosotros. Solamente dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Él te va a alumbrar. El Señor nunca nos abandona, pero sí nos hace esta invitación, la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, que andemos en luz, que investigamos qué es lo que el Señor le agrada. ¿Qué más podemos aprender en eso? Que despertemos, estamos dormidos, que no busquemos placeres. Por eso en este caso dice aquí, no se embriaguéis con vino, sino ser llenos del Espíritu. No busquen lo que a ti te agrada, lo que a ti te beneficia, sino mejor busca el Espíritu Santo del Señor, en el cual tenemos ganada todas las cosas. ¿Por qué no se pone de pie y le da un aplauso al Señor? Amén. ¿Cuántos pueden decirle al Señor gracias? Gracias. Amén. A ver, dígale. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Por qué le da gracias? Dice aquí al Señor, dad gracias al Eterno por todo en el nombre de Jesús. No sé por qué estás pasando tú, mi hermano, no sé qué te aflige, no sé qué pensamientos están en tu vida, pero en esta hora dile gracias. Gracias porque ahora me dices que yo pueda escudriñar las Escrituras e investigar qué es lo que te agrada. Gracias porque me dan la oportunidad de escuchar esto. Gracias porque puedo aprender que en mi corazón puedo hacer música para ti. Gracias porque me dices que no busque lo material, sino que busque tu espíritu. Tal vez yo he dejado de buscar tu espíritu. Sí, me hinco, leo tu palabra, pero no he buscado más allá al espíritu. El espíritu dice que hay 3 niveles del espíritu. Que hay el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu y el poder del Espíritu. Que dice que cuando tú estás en el poder del Espíritu es lo que el Señor va a hacer las cosas grandes que tiene para ti. Porque cuando viene el Espíritu y te llena y después va, siente la llenura del Espíritu, pero cuando sales ya no.
Pero cuando tú andas en el poder del Espíritu, es cuando está el poder fuerte. Eso es lo que tenemos que buscar, andar en el poder del Espíritu. Amén. Vamos a pedir a la hermana Misa que nos vaya con una alabanza. Pero mientras que pase, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás, lugar? Y hay las noticias que pasó el huracán ahí en Acapulco. Se hizo viral una cabañita, ¿cómo se llaman las cabañitas esas que hacen ahí de palo? ¿No? Las palapas. Hay unos edificios que son modernos, de estructura, a un lado de esta palapa y a otro lado también. No sé si usted la vio. Y esa palapa intacta. Y la gente pues sorprendía porque ahí enfrente decía, gracias al Señor por todo. Y el huracán pues no fue nada querido, vamos, tiró edificio, echó a perder hoteles. Y yo decía, y esta palapa que es de palma, de madera, está en pie y intacta. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a estar intactos. Y el Señor va a brillar en nosotros, donde nosotros podamos hacer lo que hemos aprendido, buscar en tu espíritu y darle gracias al Señor por todo. Y en esta noche va a pedir que cierres sus ojos. Lo que tú tengas en tu corazón, decirle gracias. No sé, yo puedo decirle gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijos. Gracias porque me das un empleo. Gracias porque tu palabra se cumple en mi vida, que no me haría falta nada, Señor. Gracias porque estoy en este lugar, porque tú así lo quisiste, Señor. Y gracias porque conozco a mis hermanos. Gracias por todo lo que hemos aprendido en este lugar, Señor. Gracias por la familia que tú nos das. Gracias por la economía que tú permites en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, en esta noche. Te decimos gracias por todo, así como dice tu palabra. Te agradecemos por todo, tal vez en medio de la enfermedad, tal vez en medio de la escasez, no sé, Señor. Pero tú estás trabajando en nuestra vida, Señor, y por eso te damos gracias. No sabemos cada corazón, cada vida, cada pensamiento que hay en mis hermanos, Señor, pero aún por eso te damos gracias. Gracias por el día que nos permitiste vivir. Gracias porque hemos llegado hasta ahora y gracias porque tú has guiado nuestros pasos a este lugar, Señor. Gracias porque nos bendices con tu amor. Gracias porque nos das de tu espíritu. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Escucha nuestra oración y recibe la gratitud de nuestros labios, porque tú lo mereces todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.